¿Qué tal? Soy el maestro Rogelio Laguna. Quiero agradecer al doctor Ricardo Bernal que me haya invitado a participar en este coloquio. Y yo quisiera muy brevemente presentar algunas ideas acerca de la cuestión social del cambio climático. Todos pensamos que el cambio climático es un asunto particularmente científico, es decir, se trata de un fenómeno meteorológico que tiene que ver con una serie de indicadores para la cual los científicos han identificado ya una serie de variables, una serie de procesos de medición y que por lo tanto las implicaciones de este fenómeno son también científicas, es decir, se dan en el mundo de la naturaleza y son los científicos los que tendrían que decir algo al respecto. Todo el tiempo estamos escuchando noticias científicas que nos hablan de cómo se está modificando el clima, si nos acercamos o no al llamado punto de no retorno, a partir del cual será ya muy difícil poder contener los efectos del cambio climático y sobre todo la temperatura del planeta. Y sabemos también científicamente toda una serie de consecuencias nocivas que podría tener este proceso de continuar, ahora sabemos, impulsado por las acciones humanas, como por ejemplo la pérdida de los glaciares en el polo sur y en el polo norte, la modificación de las corrientes marinas por la elevación de la temperatura del océano, o también el aumento de sequías o el exceso de lluvias en diferentes lugares. Pero, aunque ciertamente esa es una cuestión sobre la cual los científicos tienen mucho que decir, también se nos olvida que desde el punto de vista social tenemos muchos aspectos que tomar en cuenta acerca del cambio climático. Para empezar, reconocer que han sido las sociedades humanas, a pesar de las posturas negacionistas de las industrias y hasta de algunos gobiernos, hay que reconocer que son las sociedades humanas las que han impulsado, las que le han dado un empujón a los procesos ambientales que están provocando estos fenómenos. Pero también reconocer que no todas las sociedades han contribuido de igual manera a esta problemática, ¿no? Sabemos que las sociedades que se desarrollaron primero fueron las que generaron la mayor cantidad de emisiones, por ejemplo, de carbono, que después que se liberó a la atmósfera y que fue provocando un paulatino proceso de calentamiento global y de modificación de los patrones climáticos históricos. Fueron entonces las sociedades más industrializadas las que lo hicieron, las que además entraron en guerras, las que pusieron medios de transporte masivos, sobre todo aviones, por ejemplo, cohetes espaciales, y son ellas, ¿verdad?, las que además combinaron un proceso de desarrollo industrial dentro de sus territorios y sus poblaciones que fue acompañado por este proceso meteorológico. Al mismo tiempo, las sociedades menos desarrolladas contribuyeron menos, usaron menos energía, tuvieron a la mano menos industria, tuvieron a menos acceso a medios de transporte masivos y a maquinaria eh, que provocara esto. Sus patrones de consumo son mucho menores y también muchas veces sufrieron el despojo de otras sociedades. Por eso, ¿verdad? Ahí hay un primer punto a discutir cuando se discute de que nos hagamos responsables del cambio climático, ya no solamente en estos términos abstractos científicos de los que hablamos y donde nadie entiende muy bien las cuestiones estrictamente científicas, pero si entendemos las cuestiones sociales, hay una gran discusión acerca de quién tiene
la mayor responsabilidad y quien tiene que dar los primeros pasos para enfrentar el cambio climático. Hay un discurso generalizado de que todos somos responsables de esto, de que todos tenemos que enfrentarlo, y es verdad en un sentido. Pero en otro sentido hay reclamos de los países menos desarrollados, de las sociedades que se industrializaron más lento, de que ahora se les está prohibiendo acceder a una serie de energías, de desarrollo industrial, de maquinaria, de procesos de producción, a los que otros ya tuvieron acceso y que implica el frene de su desarrollo interno, ¿no? Y ellos piensan que sí tienen que detenerse las grandes industrias, los grandes países desarrollados, ellos son los que tendrían que detener sus emisiones, pero no necesariamente los países menos desarrollados tendrían que hacerlo, al menos por el momento, porque digamos por justicia distributiva, les tocaría a ellos ahora la eh, posibilidad de desarrollarse y de usar todas estas energías para generar un bienestar dentro de sus sociedades. Bueno, esto es un debate abierto, esto es un debate que tiene que ver con cómo históricamente se ha llevado a cabo la relación entre las diferentes sociedades y cómo tendríamos que enfrentar entre todos y quiénes el cambio climático, ¿no? Bueno, hay otras cosas que hay que tomar en cuenta muy importantes acerca del cambio climático, ¿no? Para empezar, que hay un problema de que no todos estamos entendiendo el cambio climático de la misma manera. Hay un artículo muy interesante de Edgar González, publicado en 2012, La representación social del cambio climático, y en este texto nos dice, bueno, que la gente no entiende de la misma manera el cambio climático y por eso en diferentes sectores de la sociedad y en diferentes sociedades se están tomando acciones de muy distinto ritmo y de muy distinta eh, estrategia para enfrentar el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, que el cambio climático no es percibido por diferentes poblaciones como una amenaza real, sobre todo quienes viven en las ciudades y son beneficiarios de la cadena más están al final de la cadena de producción y entonces no ven muy bien de dónde viene su comida ni de dónde vienen los productos en su proceso industrial, sino simplemente van al supermercado y los compran. Estas personas no están en contacto con los cambios que las personas que están, por ejemplo, en el campo observan muy de cerca, ¿no? El cambio en los patrones de lluvias, el cambio en el crecimiento de ciertas plantas o de ciertas cosechas, la modificación de los ciclos también de los cultivos y también, por ejemplo, la aparición de nuevas plagas o la aparición de una serie de condiciones a las que no se habían enfrentado antes, ¿no? Entonces muchas personas no perciben el cambio climático como una amenaza real y lo ven simplemente como una descripción científica de algo que quién sabe dónde está pasando. También las personas no están convencidas, pero esto sucede también en los gobiernos y en las industrias, no están convencidas de su capacidad para contribuir a la solución del cambio climático, ¿no? Y siempre se está adjudicando responsabilidad a otros agentes, pero nunca se piensa qué es lo que vamos a hacer nosotros en nuestra vida cotidiana para mejorar eh, estos procesos, es decir, para evitar las consecuencias negativas que se pueden derivar de un proceso como el cambio climático. Es decir, lo que no hay todavía es una articulación social que tome la cuestión del cambio climático como una cuestión seria, no como algo que acontece en otro lugar, sino algo que está aconteciendo ya a pocos kilómetros de nosotros, si no es que ya en nuestras propias ciudades, ¿no? Y pensamos entonces que simplemente con la sustitución de ciertas tecnologías como focos, electrodomésticos, etcétera, se está resolviendo el problema del cambio climático. Pero esto es mucho más complejo que esto porque tiene que ver con una estrategia mucho más grande para poder enfrentar las eh, consecuencias del cambio climático, que no son solamente el aumento de la temperatura,
sino que es lo que viene el factor humano que va a ir acompañado del aumento de la temperatura y que ya está pasando en muchos lugares. El desplazamiento de poblaciones, la migración, la pérdida de tierras de cultivo y por lo tanto empobrecimiento de la tierra y el encarecimiento de ciertos productos. Y también tiene que ver, por ejemplo, con procesos de propiedad de la tierra. ¿Quién es propietario de la tierra y qué procesos de cultivo se están llevando a cabo dentro de estos territorios? Y cómo ahí, ¿verdad? También las poblaciones poco tienen que decir, poco saben de cómo se están gestionando las diferentes cadenas de producción de las cuales nos alimentamos y a las cuales tenemos acceso. Otro problema importante a nivel social será, por ejemplo, las dificultades para que ciertas ciudades y ciertas poblaciones tengan el mismo acceso al agua al que han tenido por siempre, ¿no? Sabemos que las modificaciones en los patrones de las lluvias o el descongelamiento de los glaciares va a modificar cómo la gente vive, lo que puede generar también desplazamientos y marginación de muchas cuestiones, ¿no? Lo que puede llevar de la mano no solo la pobreza, sino también las enfermedades, ¿no? Como el deterioro del bienestar de las condiciones de ciertas poblaciones traerá una serie de empobrecimientos. Y también existe, nos dice el autor al que estoy citando, la idea de que de un día para otro, ¿verdad? Se va a encontrar la solución, ¿no? Un Deus ex machina que va rápidamente a resolver. En algún momento solamente falta que encontremos la respuesta, va a resolver el cambio climático. Pero el cambio climático no es un proceso donde haya un switch de on y off, sino que mientras no se contemple que el cambio climático tiene consecuencias sociales y que por lo tanto las propias sociedades tienen que tomar conciencia y enfrentar las posibles desavenencias que vengan a partir de esto y los procesos que lo están impulsando y provocando, entonces no va a poderse resolver este asunto y no se va a poder enfrentar adecuadamente. Bueno, existen muchos otros estudios que hablan de cómo enfrentar el cambio climático. Existe un libro, por ejemplo, México frente al cambio climático, retos y oportunidades, publicado entre otros autores por Giancarlo Delgado, Carlos Gay, Mireya Imas, María Amparo Martínez, y que tocan temas como el turismo. ¿Qué va a pasar con el turismo? ¿No? La pérdida de playas, que va aunada al cambio climático, evidentemente que va a traer consecuencias importantes para el turismo y para el ingreso, por lo tanto, de una serie de poblaciones que están asociadas al turismo. El transporte también se puede ver fuertemente afectado, el problema para refrigerar, por ejemplo, ¿no? Cada vez va a ser más caro refrigerar, cada vez va a ser más caro acceder a ciertos procesos que por ahora son muy sencillos, pero que después pueden ser realmente difíciles en términos de que la población acceda a ellos con la misma facilidad que ahora, ¿no? Dentro del terreno de la diplomacia hay una serie de dificultades que tarde o temprano se van a tener que revisar, como por ejemplo lo que ya está pasando, los refugiados del cambio climático. Bueno, y también, por supuesto, conforme todo esto suceda, los efectos nocivos, no solo en términos meteorológicos, sino ya en términos sociales, se tendrá que enfrentar a movimientos sociales, se tendrán que repensar las políticas públicas y se tendrá que elegir y encontrar gobiernos que puedan resolver, no solamente en términos técnicos, sino en términos democráticos, las consecuencias de estos procesos que afectan a todo mundo, que no están resumidos a un código postal, sino que tienen una consecuencia gigantesca a nuestro alrededor. Algunas otras cosas que, por ejemplo, Greenpeace han mapeado acerca de el cambio climático y las graves consecuencias que pueden tener, está, por ejemplo, la calidad del aire. ¿No? Se prevé que exista una peor calidad del aire y que sea mucho más difícil, por ejemplo, en algunos lugares, que el aire circule y genere más muertes por contaminación. También se puede favorecer la aparición de nuevos tipos de mosquitos que
muevan, que lleven consigo enfermedades contagiosas y también olas de frío y de calor, ¿no? Que además ya hemos vivido y que no son ya novedosas y que generan grandes dificultades em, para la vida. Dificultades para refrigerar que ya mencionamos, aumento del consumo eléctrico, pérdida de infraestructura para el turismo de visitantes, y por supuesto las afectaciones en la agricultura, la erosión y la aridez del suelo, el descenso de las poblaciones de los insectos polinizadores, la modificación de la vegetación, el cambio en los bancos pesqueros. Todo esto está implicado también como consecuencia del cambio climático. Sabemos ya que hasta la hora entre 1880 y 1217 ha subido al menos 1 grado la temperatura atmosférica mundial y también que el mar ha subido 19 centímetros entre 1901 y 2010. Y esto es un proceso que tal vez no se pueda revertir si seguimos, digamos, sin enfrentar el problema, pero no solamente en términos científicos, sino en términos sociales, traduciendo a las poblaciones los verdaderos riesgos y explicándoles específicamente qué es lo que va a suceder y cuáles son los propios fenómenos dentro de la sociedad y de la calidad de vida a la que podemos enfrentarnos. Para concluir esta breve presentación, simplemente recordemos que el cambio climático es eh, un reto que se tiene que enfrentar en comunidad. No se puede, y hay muchos estudios al respecto, no hay manera de enfrentar un proceso y todos los efectos del cambio climático sin apelar a una construcción diferente de la sociedad, un nuevo tejido de la sociedad donde todo mundo pueda participar dentro de una estrategia que contribuya a evitar estas vulnerabilidades o bien a eh, intentar apoyar, ¿verdad?, a quienes se encuentran ya en una situación de vulnerabilidad por estas cuestiones, ¿no? Y estamos hablando de las sociedades humanas, pero siempre en relación con la biodiversidad, con los mantos acuíferos, con los transportes, con el sistema financiero, con la alimentación, con la migración, con los asentamientos humanos y con la biodiversidad en general, la calidad de los suelos. Se trata de entender la civilización humana frente a las consecuencias de la propia civilización humana, con todo y que esto pueda eh, ser resultado más de la acción de unos y menos de la acción de otros. Al final nos enfrentamos a un problema que tendrá que ver con todos y no se puede soslayar que entonces será la sociedad quien tendrá que enfrentar esta situación. Muchas gracias.